Cuando comenzaron las apariciones de la Virgen en Medjugorje, los chicos no sabían por cuánto tiempo iban a tener esta bendición, esta gracia. Luego le hicieron la pregunta a la Virgen, y la Virgen dijo: ¿acaso ya están cansados de mi presencia? Me apareceré hasta cuando ustedes quieran. Por esa respuesta de la madre, nunca más estos chicos volvieron a preguntar a la Virgen por cuánto tiempo iba a aparecer. Y así han transcurrido 30 años de este don extraordinario de poder ver a la Madre de Dios. Al principio, quizás por la misma situación política, social que se vivía en Medjugorje, los mensajes de la Virgen eran esporádicos y iban dirigidos más hacia los videntes, algunos mensajes a la parroquia o bien a los peregrinos que estaban con ellos en el momento de la aparición. Luego la Virgen le propuso darle un mensaje a la parroquia un día a la semana, y los franciscanos eligieron el día jueves porque era día eucarístico. Entonces la Virgen comenzó a dar un mensaje el día jueves de cada mes desde el 1 de marzo de 1984. Y fielmente, cada semana la parroquia recibía un mensaje. Esos mensajes iban dirigidos más que todo a los parroquianos de Medjugorje. Eventualmente había algún mensaje para algún grupo especial. La Virgen en aquel entonces respondía a muchas inquietudes que los peregrinos presentaban, sacerdotes, etc. Y esto continuó por casi 2 años y medio. Luego, los mensajes vinieron una vez al mes. ¿Por qué primero toda la semana? ¿Por qué después una vez al mes? No lo sabemos. La Virgen solo dijo: se ha cumplido una parte del programa. Ahora, desde el 86, los mensajes son cada mes. Luego, Miriana comenzó a recibir una aparición especial de la Virgen el día 2 de cada mes para orar por quienes no experimentan el amor de Dios en su corazón. Cuando en el 82 Miriana tuvo su última aparición, la Virgen no le dijo: dentro de 3 años me vas a volver a ver. Le dijo que cuando estaba en dificultad y que siempre estaría con ella. Y luego Miriana comenzó a recibir la voz de la Virgen y una invitación a orar por los no creyentes. Todavía esas apariciones especiales de Miriana continúan el día 2 de cada mes. La Virgen, cuando Miriana recibió su última aparición, le dijo que iba a recibir el don de verla por el día de su cumpleaños hasta el fin de su vida en la tierra. Y Miriana sabe que el 18 de marzo cada año va a ver a la Virgen hasta que termine su día en la tierra. Pero las apariciones extraordinarias del día 2 de cada mes algún día terminarán. Ahora, los otros videntes, Jacob recibió su última aparición en el 86, no la esperaba, estaba de paso por Miami y allí tuvo la aparición de la Virgen y le dijo: hoy terminan las apariciones diarias. Estuvo afligido porque no esperaba esta sorpresa, menos fuera de Medjugorje, y la Virgen le prometió que todos los años iba a tener la aparición el 25 de diciembre, hasta el fin de su vida. Ahora, Ivanka recibe la última aparición de la Virgen en el 85, y la Virgen le prometió que iba a continuar viéndola una vez al año.
fin de su vida, cada año el día del aniversario. Por eso el día del aniversario siempre hay dos mensajes. También a Ivanka la Virgen le habló sobre el futuro de la humanidad y el futuro de la Iglesia y le pidió que lo pusiera por escrito. Vitska tiene todavía las apariciones diarias, Iván tiene las apariciones diarias, María tiene las apariciones diarias. Pero hay otro aspecto, digamos, de este catecumenado especial de Medjugorje, porque es una iniciación en la fe y una profundización de los principales misterios del cristianismo. Hay otro aspecto que en los últimos 6-7 años los videntes aceptan invitaciones a muchos países y entonces la Virgen recorre los 5 continentes y da mensajes donde ellos están. Es otro aspecto, digamos, de estas apariciones de la Virgen que al inicio no se esperaba. Nadie sabe por cuánto tiempo continuarán las apariciones diarias. Una de las videntes, Vitska, ha dicho que cuando terminen las apariciones diarias y comiencen los secretos que la Virgen les ha confiado a ellos, todavía uno de los 3 que tienen las apariciones diarias va a seguir teniendo las apariciones todos los días. Ninguno de los tres sabe quién es. Ahora, ¿cuál es el mensaje más importante de Medjugorje? El mensaje más importante de Medjugorje es que la Virgen aparece todos los días. Y en estas apariciones la Virgen da un mensaje. El mensaje es: yo estoy aquí, yo estoy con ustedes, Dios me ha enviado para ayudarlos. Cuando se abre el corazón a la Virgen y se acepta a la Virgen como una intercesora, entonces entramos en esta relación interpersonal de una madre con un hijo, de un hijo con una madre, y entonces nos esforzamos en poner en práctica lo que la Virgen dice. Si tomamos de referencia los últimos mensajes de la Virgen ha estado insistiendo en un mensaje que desde el principio ella subrayó que era el más importante y la razón de su venida. Si es cierto que la Virgen ha querido ser invocada como la Reina de la Paz y la Virgen ha dicho que la paz en el mundo está en crisis, no podemos pasar por alto que para María el mensaje más importante no es la paz. Y aunque en casi todos los mensajes invita a la oración, tampoco podemos considerar que la oración es el mensaje más importante. Tampoco el ayuno. El mensaje más importante es la conversión. Tomemos de referencia los 2 últimos mensajes y la Virgen subraya la importancia de la conversión, la importancia de decidirnos por la santidad y dejar a un lado el pecado. Ahora, esto nos lleva a pensar a todos, obviamente, cuán difícil es romper con el pecado y abrazar la santidad. Yo pienso que a lo largo de 30 años, María ciertamente habla de una manera muy concreta para quienes descubren Medjugorje, porque cuando María habla para todos, para quienes nos hemos subido en la nave de María, en el barco de María, en la espiritualidad que María presenta desde hace 20, 25 años o 30 años, pero también para quienes descubren Medjugorje. Los mensajes son los mismos, pero como decía hace un momento, cada uno tiene que saberse ubicar en el momento histórico que le toca vivir con lo que la Virgen presenta. Ahora, si María desde el principio ha subrayado que el mensaje más importante es la conversión y todo se reduce a la conversión, por un lado es para que quien descubre Medjugorje sepa que al seguir esta espiritualidad su primer compromiso es este,
pero también para que quienes conocemos Medjugorje desde hace muchos años no pasemos por alto que no es fácil vivir la conversión. Fíjense que para Jesús fue difícil que los apóstoles también vivieran la conversión en serio. Lo que primero Jesús habló, según los 4 evangelios, las primeras invitaciones y exhortaciones estaban dirigidas a la conversión. Pero antes de Jesús, al menos un año antes, Juan el Bautista había estado enfatizando en lo mismo. Si nosotros tomamos todas las catequesis, todo lo que Jesús habló, predicó, inclusive sus milagros, nos damos cuenta de que en el fondo lo que Jesús estaba buscando era la santidad, era la conversión, era el cambio de vida. Asumir en plenitud, como decíamos hace un momento, la voluntad del Padre. Pero Jesús no siempre venció en su predicación y en la propuesta que le hacía a sus interlocutores. Porque muchos que lo escucharon no aceptaron la propuesta suya. La gente hoy día se escandaliza, ¿verdad?, de que un sacerdote caiga. Yo también me escandalizo. Y han sacado los medios de comunicación muchos escándalos de los presbíteros, inclusive obispos a nivel mundial. De hecho, es un ataque directo de los mass media. Ahora, yo pienso que el primer escándalo de la Iglesia no lo recordamos, que es el mayor escándalo de la Iglesia. La peor herida del cuerpo místico de Cristo desde su origen. Uno de los discípulos de Jesús, uno de sus colaboradores, se suicida. Le falla a Jesús. Públicamente lo niega. Yo pienso que Jesús no falló en lo que él decía, en lo que él les pedía a los discípulos. Mientras Jesús predicaba, Jesús respetaba la libertad de quienes lo escuchaban, de los fariseos, de los saduceos, de sus discípulos, de sus apóstoles. No obstante, nunca dejó de predicar lo que él consideraba que tenía que hacer, lo que había, como él dice, lo que había escuchado del Padre, os lo doy a conocer. Pero había una realidad, y una realidad que se vive en la Iglesia y se vive en el mundo: la dureza del corazón. Esta realidad de que el hombre, a pesar de escuchar la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para él, y que el hombre pone por encima sus propios criterios, no deja de vivirse en la Iglesia, y seguramente esto continuará hasta la segunda venida de Cristo. Y es ahí el por qué la Virgen, después de 30 años, continúa subrayando esto. Ahora, esta indiferencia a lo que Dios quiere de nosotros también se vive en varios niveles, ¿no? La peor indiferencia es negar la existencia de Dios y encontrar razones para negar a Dios. Ateísmo, agnosticismo. La Virgen dice en Medjugorje que el peligro del mundo está precisamente en esto: la indiferencia de los hombres ante Dios. Son los no creyentes, los ateos, a quienes la Virgen prefiere llamar quienes no han experimentado el amor de Dios en su vida, los que ponen en peligro el futuro y el presente de la humanidad. Y por eso la Madre nos pide que el día 2 de cada mes hagamos oraciones y sacrificios especiales por ellos. Y la Virgen ha dicho que cuando nosotros oramos por los no creyentes, por quienes no experimentan el amor de Dios, también nos hacemos un favor a nosotros mismos, porque muchas veces nos comportamos como no creyentes, no porque llegamos a negar a Dios, sino porque muchas veces dejamos de experimentar su amor.
Y una persona puede ir a la Eucaristía, puede comulgar, puede confesarse, sin experimentar el amor de Dios. Entonces, no creyente, entonces necesita de las oraciones de la Iglesia. Ahora, podríamos decir que es el primer eslabón, ¿no?, del pecado y de la indiferencia. Yo pienso que en esto cayó muchas veces Judas antes de negar a Jesús. Seguramente Judas negó a Jesús y puso por encima sus intereses porque no le abrió el corazón. Porque para él había otra cosa más importante que lo que Cristo predicaba. Ahí es donde toma participación el orgullo, ¿no?, la soberbia. Yo pienso, como dijo San Benito, ¿no?, que todos los demás pecados están trabados en interdependencia del orgullo. Si nosotros atacamos el orgullo, y el orgullo como piedra angular, donde están trabados todos los demás pecados, entonces será fácil la conversión. Pero atacar el orgullo cuesta mucho. Fíjense que un niño, muchas veces ocurre que antes de decir papá, mamá, comienza diciendo mío, 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 mío. Un día Padre Slavko, en una charla que nos daba en Medjugorje, un grupo de peregrinos de Sudamérica, nos decía, algunos dicen, y decía, y yo estoy por pensar de que es cierto, que hay 3 muertes para diagnosticar que una persona verdaderamente murió, ¿no? La muerte normal, biológica, cuando la persona deja de respirar, la muerte cerebral y cuando muere el orgullo. Decía el Padre Slavko que algunos aseguran después que se diagnostica o se determina que hay muerte cerebral, todavía el orgullo permanece en el cadáver 5 horas. A ver si por si acá el alma regresa o retorna. Bueno, esto para decir que no es fácil. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a negar a Jesús? Porque el sumo sacerdote, siendo una persona tan preparada religiosamente para ocupar ese cargo, porque de lo contrario jamás hubiera ocupado ese cargo, llegó a negar a Jesús. El orgullo estaba por encima de lo que Cristo predicaba. Pues lo mismo pasa hoy. ¿Por qué la Virgen por 30 años habla de la conversión, de la renuncia del pecado? Porque entre la voluntad de Dios y lo que nosotros podemos responder se interpone una gran barrera. Esa barrera es el orgullo. Todos tenemos algo de orgullo. Y así como todos los pecados están en dependencia del orgullo y dependen del orgullo, lo mismo pasa en la vida espiritual con la humildad. La humildad es la base de todo el edificio espiritual y de donde florecen todas las virtudes. Si podemos derribar el orgullo, florece la humildad y sobre la humildad vendrán las demás virtudes. Ahora, ¿por qué subrayo esto? Porque ahí es donde está el secreto de la verdadera y de la eficaz conversión. La conversión es un camino que no termina nunca, pero un camino donde nosotros le permitimos a Dios actuar, pero para que Dios actúe, nosotros tenemos que dejar a un lado el orgullo, y no es fácil, porque el orgullo pertenece en parte a nuestra propia naturaleza, o mejor dicho, como hemos nosotros desarrollado nuestra naturaleza humana. Cuando la Virgen comenzó a aparecer en Medjugorje, la Virgen dijo: queridos hijos, he venido por última vez a la tierra
que en Él está la plenitud de la vida. Y la Virgen invitó a quienes la escuchaban a abrirse al amor de Dios. Luego dijo, si ustedes me escuchan a mí, tendrán la paz. Reconcíliense entre ustedes, vuelvan a ser hermanos. Cuando la Virgen dio este mensaje, apareció con una cruz enorme entre sus manos y por primera vez los chicos vieron a la Virgen llorar y dijo, paz, 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 reconcíliense. 10 años después comenzó la guerra en los Balcanes. Recuerdo que estábamos en el Krishna y la Virgen había invitado a todos los peregrinos a subir al monte de la Cruz. A medianoche éramos más de 30.000 personas. Los videntes tuvieron aparición en el Krishna. Antes de la aparición sobrevolaron el Krishna 2 helicópteros de la Armada Serbia, muy cerca de donde estaba la cruz de concreto armado, y encañonaron a la multitud. Sobrevolaron. Se oían rumores de guerra. Luego desaparecieron los helicópteros, la Virgen apareció y dijo, queridos hijos, los invito a la paz como nunca antes. Habló de otras cosas y luego hubo un signo extraordinario allí en la cruz y la multitud bajó. Al día siguiente comenzó la guerra en los Balcanes. Una guerra que trajo mucho luto, mucho dolor. Se habla entre más de 600.000, 700.000 muertos, más de 700 iglesias y conventos destruidos, hospitales. Fue una guerra terrible. El Papa la vivió de cerca, sufrió mucho. Durante todo ese tiempo la Virgen nunca dejó de aparecer en Medjugorje. Y aún con la guerra, algunos peregrinos llegaban a Medjugorje. Seguro que la Virgen quería detener la guerra cuando apareció, pero muchos habitantes del lugar no pensaron del peligro tan cerca que estaba. Pero el mensaje de la Virgen no fue acogido como debió haber sido acogido en el lugar. Ahora, esto que ocurrió en los Balcanes puede repetirse en el mundo. La Virgen no aparece en Medjugorje por una situación específica de los Balcanes o por una situación de Europa, sino por el mundo. Y por eso los videntes viajan a los 5 continentes y por eso los mensajes de la Virgen hoy se difunden a través de los centros de paz y de los grupos de oración en todo el mundo. Pero, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestra Madre si acogemos su invitación? Primero, tomamos en serio lo que la Virgen dice y sabemos que todo lo que María pide a lo largo de estos 30 años se reduce en esto: la conversión, la transformación interior. Pero esto no es algo que termina. Una persona no puede decir, ya yo me convertí finalmente, porque voy a la iglesia, porque oro, porque me confieso cada vez. Yo les digo que yo tengo más dificultad para ayudar a una persona a transformar su vida con aquellos que regularmente van a la iglesia, que aquellos que tienen años de no ir a la iglesia o que descubren la iglesia y comienzan un camino de conversión. ¿Por qué? Muchas veces la persona no se da cuenta que el orgullo sigue vivo, que todavía tiene que transformar muchas cosas y que en verdad no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Para mí, la manera en cómo uno va descubriendo su propia miseria y va trabajando en su conversión
es cuando nosotros le damos a Dios la oportunidad que Él mismo, por medio de su Espíritu, nos haga ver nuestras debilidades. Y una manera que Dios utiliza para hacernos tomar conciencia a nosotros de nuestra miseria es la Virgen. Ahora, una persona que tenga problema con su orgullo puede sentir, este mensaje no es para mí. Se lo doy a un homosexual, se lo doy a un drogadicto, se lo doy a uno que vive en adulterio, porque suciedad del corazón, dejar la vida vieja, abandonen el pecado. Pues yo lo abandoné hace rato. Y le voy a poner un ejemplo. Recuerdo una vez en una parroquia en que trabajaba en Italia, vino una señora y me dice: padre, hoy el primer sábado del mes me quiero confesar. Yo, perfecto, bienvenida. Y quiero ofrecer esta confesión para reparar el corazón inmaculado de María. Excelente. Le digo: y a ver, ¿cuáles son sus pecados? Bueno, la verdad es que no tengo ninguno, padre. ¿Cómo? No tengo ningún pecado. Yo vivo luchando por los míos 24 horas. ¿Y usted está segura que no tiene ningún pecado? Sí, padre, segura. ¿Y qué tiempo tiene de no confesarse? Me dice: como 6 meses. Y yo le pregunto: ¿y usted se enfada? ¿Se enoja? No, jamás. Padre, le pregunto: ¿y usted piensa mal de los demás? ¿Tiene prejuicios en su mente? A veces pensamos cosas de alguna persona que no, porque yo sé que eso ofende a Dios. ¿Usted ha dicho alguna mentira? A veces suena el teléfono y uno quiere atender y uno dice: dile que no estoy. Una mentira. Y las mentiras son pecados. No he dicho ninguna mentira. En 6 meses, desde mi última confesión, nada. ¿Usted ayuda a los pobres? Sí, yo tengo un grupo que cada vez de mi estipendio que me dan de la pensión, doy mi aporte a los pobres y ayudo a la iglesia. Todas las preguntas que yo le hacía, ella decía: no fallo en nada. Entonces, me dio por hacer una pregunta un poco irónica, ¿no? Y yo le dije: bueno, señora, los últimos 6 meses, ¿cuántos milagros usted ha hecho? Yo, padre, yo ninguno. ¿Y por qué me hace esa pregunta? Y yo le digo: hasta donde yo sé, las personas que no pecan como usted hacían milagros. Entonces usted ha tenido que hacer algunos. Entonces yo vi que se enojó, se enfadó. Y yo le digo: ¿por qué usted cree que no hace milagros? Dice: debe ser que soy muy pecadora, padre. Ajá, entonces, ¿cuáles son los pecados? Bueno, la verdad es que no tengo ninguno, no encuentro ninguno. Entonces hace un silencio. Y yo le digo: ¿y por qué usted piensa que no encuentra ningún pecado? Entonces queda así. Debe ser, mire, no estaba tan segura. Debe ser que soy muy orgullosa. Ahí está. ¿Ven? ¿Y cuál es la primera manifestación del orgullo? Pensar que estamos bien, que no necesitamos cambiar nada. Como los fariseos, como probablemente Judas, como Herodes, como los sumos sacerdotes. Es difícil para alguna persona encontrar el pecado. Y no solamente eso, sino sentir dolor por el pecado, porque algunos lo encuentran, pero no sienten el dolor de ofender a Dios. Y por eso María dice: queridos hijos, conviértanse. La conversión es un proceso de una transformación interior, de vivir según la voluntad de Dios, pero teniendo como modelo a Jesús.
Yo pienso que además de repasar los 10 mandamientos y preguntarnos, antes de confesarnos, ¿en qué fallé en cada uno y no? Yo sé que no fallé en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Además, yo tengo que preguntarme, ¿por qué yo no he reproducido en el mundo a Jesús? ¿Por qué los demás no han visto en mí a Jesús? Entonces vamos a encontrar muchos pecados. Cuando un artista fue a Medjugorje, empezando las apariciones, había recibido una gracia de un hijo suyo que había sido curado. Le había pedido a la Virgen con todo el corazón, la Virgen intercedió, su hijo se curó y regresó a Medjugorje. Antes de una aparición le dijo a los videntes, digan a la Virgen que vengo a Medjugorje a darle gracias por haber intercedido por mi hijo porque se curó. Y díganle que como acción de gracias voy a hacer una imagen de ella. Los videntes en la aparición le remitieron a la Virgen el deseo del artista y la Virgen dijo, díganle que mejor haga una imagen de mi hijo. Más adelante la Virgen dijo, queridos hijos, todos ustedes deben ser en el mundo imagen de mi hijo. Si cumplen mis mensajes, pueden hacerse imagen de mi hijo. Cada uno de nosotros debe reproducir en el mundo la imagen de Jesús. Somos Cristo multiplicado en el mundo. Ahora, uno puede hacerse la pregunta, si es que no encuentra el pecado, o se acostumbró a vivir con el pecado a tal punto que lo considera parte de su personalidad, de su carácter, de su forma de ser. Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué yo no soy para los demás Jesús? ¿Qué es lo que me falta a mí para transmitir a Cristo a los demás? Y entonces nosotros podemos encontrar muchas cosas de la cual debemos convertirnos, de la cual debemos cambiar de vida. Dice la Virgen, abandonen el pecado. Pero para abandonar el pecado, yo tengo que saber qué es el pecado. Yo sé que el pecado es una ofensa a Dios, es un acto contra la razón y contra la naturaleza, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, y es la transgresión de una ley. Digamos, como definición, como concepto. Pero tengo que saber yo, cuándo ofendo a Dios, cuándo eso se aplica a mi vida, cuándo mis intereses están por encima de los intereses de Dios. Y cuando una persona no encuentra el pecado, entonces debe pedirle a Dios la gracia para descubrirlos. Y yo pienso que ir a Medjugorje es una gracia. Pero inclusive, uno estando en Medjugorje, uno puede anteponer su propio orgullo por encima de la gracia de Dios. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada estaba en Medjugorje teniendo un grupo de italianos y luego viene una chica, menos de 20 años, y hace una confesión, termina de confesarse y yo le digo, me parece que todavía debe decir algo que no ha dicho. No, padre, yo he dicho todo. Tenía 2 meses de confesarse. ¿Estás segura que dijiste todo? Sí, padre. ¿Segura? Sí, padre. Tienes un chico, ¿verdad? Un novio. Sí. Tienes relaciones con él, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lo dijiste? Así fue la respuesta. Sí, porque yo no veo que eso es pecado. Yo, ¿no lo ves? Tú hiciste la primera comunión, ¿verdad? Sí. Tú hiciste la confirmación, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti no te enseñaron que la fornicación es un pecado? Sí.
¿Y entonces por qué dice que no es pecado? Porque yo no lo siento. Porque tú no lo sientes. ¿Y por qué no lo sientes? Porque no veo nada malo en eso. Pero tú sabes que Dios quiere que las relaciones entre un hombre y una mujer sean dentro de los límites del matrimonio. ¿Lo sabes o no? Sí. Bueno, yo te digo que tener relación fuera del matrimonio sin estar casado es pecado grave, pecado mortal. Luego me dice, sí, padre, tienes razón. Entonces, ¿le pides perdón a Dios por eso? Sí. Bueno, confiesa. Ahora no digo cuántas veces, ¿no? Después viene otra, más pequeña que esta. Termina de confesarse. Y yo le digo, todavía te falta decir algo. No, padre. Sí. ¿Tienes novio, verdad? Sí. ¿Por qué no me has dicho que tienes relaciones con él? Lo mismo. Después viene la mamá. Mejor no digo lo que me dijo la mamá. Yo pienso que la conversión es una gracia. Para mí, cuando la Virgen pide orar tanto, es porque la Madre sabe que nosotros a través de la oración nos abrimos a la gracia de Dios y la gracia de Dios en nosotros nos hace descubrir el pecado. Por eso, ¿verdad? Para nosotros vivir la conversión se necesitan de dos cosas. En el mensaje del 25 pasado, la Virgen menciona una de esas cosas. La Virgen dice, queridos hijos, mi oración hoy es para todos vosotros que buscáis la gracia de la conversión. Fíjense lo que dice la Madre. Llaman a la puerta de mi corazón, pero sin esperanza mi oración en el pecado y sin el sacramento de la reconciliación con Dios. Abandonad el pecado y decidiros, hijos míos, por la santidad. Solamente así podré ayudaros y escuchar vuestras oraciones e interceder ante el Altísimo. La conversión se vive cuando uno lucha con el pecado. Cuando uno toma la decisión de dejar a un lado algunas cosas de las cuales uno sabe que ofenden a Dios, de lo cual sabemos que no marcha de acuerdo a la voluntad de Dios. Obviamente que para dar ese paso tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, meditar la palabra de Dios. Pero por otro lado, fíjense cómo comienza el mensaje. María dice, oro por quienes. Dice, mi oración es para vosotros que buscáis la gracia de la conversión. Si yo estoy buscando la gracia de la conversión y yo estoy luchando con el pecado de corazón, en principio no necesitaría de la oración de la Virgen, porque yo puedo tomar la decisión. Bueno, tengo un odio, tengo un resentimiento con una persona que me hizo un mal hace 5 años, hoy me decido a perdonarla de corazón y a reconciliarme con esa persona. Para dar ese paso, yo no necesito que María ore por mí, no necesito que un sacerdote ore por mí. Cualquier persona puede dar ese paso. Pero si la Virgen dice, oro por quienes buscan la gracia de la conversión, es porque María sabe que no siempre basta la voluntad y el deseo del hombre para romper con el pecado, sino que se necesita también de la gracia de Dios. Ahí es cuando se afirma en teología que la conversión también es una gracia. Pongo el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sentía que le daba gloria a Dios persiguiendo a los cristianos.
y consintiendo el asesinato de los cristianos, como consta en los Hechos de los Apóstoles cuando muere Esteban. La ropa de Esteban la colocaron a los pies de Saulo, y Saulo a lo mejor se sentía orgulloso porque habían puesto sobre él las vestiduras de un blasfemo. Pero camino a Damasco ocurrió algo que no estaba en los proyectos de Saulo. Dios le tocó el corazón, Dios le dio la gracia y Saulo comenzó una vida nueva. Yo pienso que a lo largo de nuestra vida Dios toca muchas veces de manera extraordinaria nuestro corazón y uno puede responder, pero también uno puede tomar la decisión de decir no respondo. Y Dios respeta la voluntad del hombre. Volviendo a esto de que la gente no encuentra el pecado, recuerdo una vez en un país de Centroamérica, una señora me dijo, padre, ¿me podía confesar? Yo tengo dificultades siempre para encontrar el pecado, siempre. Y a ver si usted me ayuda y me hace todas las preguntas. Bueno, yo le hice las preguntas y todas las preguntas que me hacía, en ninguna pude encontrar su falla, ¿no? Así similar al caso que puse hace un momento. Y yo le digo, bueno, yo le doy la absolución porque usted está arrepentida de todo, pero usted me ha dicho que por los pecados pasados, pero desde que su última confesión hace varios meses, siente que no le ha fallado en nada a Dios. Yo pienso que debe meditar con mayor profundidad el Evangelio y confrontar su vida con la vida de Jesús y va a encontrar muchas cosas. En ese momento no tenía mucho tiempo, lo confieso, para estar con ella. A los 6 meses encuentro la misma señora en Medjugorje, la misma. Padre, ¿cómo está? Tanto tiempo. Fíjese, el Señor nos ha permitido que nos encontremos en este lugar. Bueno, bendito sea Dios. Padre, necesito que usted me dedique 5 minutos. Digo, bueno, con mucho gusto. Nos sentamos así, en un jardín allí, fuera de la iglesia, y me dice, Padre, apenas llegué a este lugar, encontré mi gran pecado, un tiburón. Digo, sí, a ver cuál es. Mi orgullo, Padre. ¿Y por qué piensa así? Porque eso es lo que me impide encontrar todos mis defectos. Yo quiero comenzar una vida nueva hoy. Y vengo aquí a confesarme con usted, porque hace 6 meses me confesé con usted y le dije que yo no tenía pecado. Y me doy cuenta que soy una basura. Fue el término que me dijo en ese momento. Ahora, eso para mí fue indicativo. Cómo este lugar fue para ella un golpe de gracia. Recuerdo una vez subiendo el Krijevat, estaba conmigo, pobre señor, tendría como 70 años. Yo veía cada vez que nos deteníamos en una estación, veía a este señor que se ponía de rodillas y mientras yo hacía la meditación del Via Crucis, lloraba y lloraba y lloraba. Segunda estación, meditación del Via Crucis, el hombre de rodillas, lloraba y lloraba. Tercera estación, a la cuarta estación, yo me le acerco, lo abrazo y yo le digo, hermano, Dios te ama, no llores tanto. Y él me dice, por eso mismo lloro, porque Dios me ama. Cuando bajamos del monte de la cruz, me dice, Padre, yo vivía cerca de una iglesia en Australia y mi padre nunca me llevó a la iglesia. Y yo me hice ateo, no creía en Dios. No recuerdo si fui bautizado o no recordaba, pero vine a Medjugorje por razón de trabajo, porque me enviaron a hacer un reportaje de este lugar. Vine aquí, cuando llegué aquí, me encontré frente a mi miseria. Sentí en mi corazón que yo había vivido mal toda mi vida.
¿qué era eso cuando la gente se ponía con el sacerdote? Y me explicaron que esa era la confesión. Cuando pregunté qué era la confesión, me dijeron cuando uno entrega su pecado y el sacerdote le perdona en nombre de Jesús los pecados que ha cometido. Entonces yo fui, me puse en fila, hice la confesión y el sacerdote no me dio la absolución, porque me dijo que él no estaba seguro si yo estaba bautizado, y me preguntó si había hecho la primera comunión. Le dije que no, tampoco la confirmación, nada. Entonces me dijo que tenía que regresar a mi país. Fui a mi país, investigué, me di cuenta que sí había estado bautizado, pero que no había hecho la primera comunión. Entonces me preparé para hacer la primera comunión, luego la confirmación, y he regresado a Medjugorje. Y yo le digo, ¿qué tiempo tiene de estar en Medjugorje? Y dice, tengo 4 meses de estar en Medjugorje. ¿Y cuándo te vas? Dice, no sé cuándo me voy. Y le pregunto, ¿y por qué estás aquí tanto tiempo? Me dice él, porque en ningún lugar yo había sido tan feliz como en este sitio. Yo no sé si la Virgen aparece o no aparece, pero aquí yo comencé una vida nueva. Ahí se vive lo que la Virgen dice. Ahora, todos nosotros como discípulos de Cristo estamos viviendo una vida nueva. Pero esa vida nueva no significa no pecar. Esa vida nueva significa, yo sé cuáles son mis pecados, yo soy consciente de mi miseria y yo le presento al Señor mis pecados para que el Señor me perdone. Aprendo a vivir en el amor de Dios con mi miseria. Usted sabe que el Papa Juan Pablo II tenía la práctica de confesarse cuando era cardenal de Cracovia todos los meses. Y había veces en que se confesaba varias veces. Y fíjense la humildad de este arzobispo cardenal de Cracovia. Los primeros viernes y los viernes se confesaban en un santuario los padres capuchinos, y el futuro Juan Pablo II se colocaba en la cola como un feligrés más, y a veces con 4, 5, 6, 10 personas por delante, y cuando los fieles se dan cuenta que el que estaba atrás era el arzobispo, entonces le cedían su lugar, y él decía, no, déjenme aquí formando la cola. Cuando llegue a ser papa, nunca dejó de practicar el sacramento de la confesión cada semana. Ahora, si Juan Pablo II, que nadie duda de su santidad, a menos quienes practicamos la fe cristiana católica frecuentemente y conocemos sus virtudes, encontraba falta por la cual se debía acusar semanalmente, ahora nosotros. Ahora, yo pienso que Juan Pablo II ha sido un extraordinario don para la Iglesia, pero detrás de Juan Pablo II había un gran deseo de santidad, porque de lo contrario el Papa no hubiera sentido el deseo de confesarse cada semana. Yo conocí la historia de un sacerdote de Nueva York que después de 5 o 6 años de ministerio sacerdotal se había descuidado mucho, había dejado de rezar el oficio divino, dejó de celebrar la Eucaristía, se involucró con un grupo de trabajo social en la parroquia y se dedicó más a las obras sociales y dejó su vida espiritual, y luego se hizo amigo de algunos que tenían problemas de droga y cayó en la drogodependencia. Comenzó a coger marihuana, cocaína, etc. y tuvo otras experiencias, y luego sintió que el ministerio sacerdotal era una carga. Por supuesto, una persona que no está viviendo en plenitud su vocación sentirá que puede ser una carga en muchas cosas que se contraponen a una doble vida. Lo mismo pasa en el matrimonio. Si no se vive en plenitud el matrimonio, se puede sentir el matrimonio como una carga.
ya tenía más de 7, 8 años de estar en esto, de no vivir en plenitud su ministerio sacerdotal. Abandonó el ejercicio del ministerio, le trajo problemas serios económicos, la adicción, y llegó al punto de dormir en cartones en la calle, en los parques. Había hecho una petición a Juan Pablo II para pedirle la dimisión del estado clerical por la situación de miseria en la que vivía. Y el Papa tenía la solicitud de él en su escritorio personal. Miren esto. Se encontró con este sacerdote un amigo que había sido compañero de estudio en el seminario. Habló con él, le dijo: mira, en la situación en la que has quedado, mira, ¿por qué no buscas ayuda? Y este sacerdote iba a acompañar a los obispos para una visita límite, ¿no? Y este sacerdote le dijo a su compañero: dile al Papa que firme mi solicitud. En el estado en que estoy, es imposible que yo continúe en el ministerio sacerdotal y además no quiero. Ya tengo una vida diferente, etcétera, etcétera. Bueno, fueron este sacerdote a hablar con el Santo Padre, le habló del caso. El Papa le dijo: conozco el caso, dile a tu amigo que venga aquí a hablar conmigo. Cuando regresa el sacerdote a Nueva York, lo busca y le dice: el Papa quiere hablar contigo, te espera. Claro, eso para él fue un impacto. Dice: yo, en la situación en la que yo estoy, hablar con Juan Pablo II, jamás. Pero como son las cosas de Dios, el amigo lo convenció, lo bañaron, lo afeitaron, le cortaron el cabello, lo vistieron, lo montaron en un avión, y el Papa había dado orden en la puerta de bronce que al llegar este sacerdote de Estados Unidos lo dejaran subir inmediatamente a su apartamento. Y así fue. Llegaron los dos, y el Papa le dijo al amigo: espera allá afuera. Cuando entró el exministro a hablar con Juan Pablo II se puso de rodillas delante de él y le colocó una estola y le dijo: confiéseme mis pecados. El sacerdote quedó helado, frío. Pero, Santo Padre, usted sabe quién soy yo. ¿Está seguro de lo que usted me está diciendo? Yo soy este padre que he caído en esto, estoy viviendo en cartones en la calle, en los parques. Yo sé perfectamente tu situación y tú eres sacerdote. Sigue siendo sacerdote. Confiésame. Para como era el Papa que se lo estaba pidiendo, lo confesó. Yo no sé qué consejo le dio al Papa. La Virgen dice que cuando uno se confiesa, en el momento de la confesión debe pedir un consejo práctico al sacerdote. Por lo general debemos darlo. No sé qué le diría este pobre sacerdote al Papa, pero el Papa se confiesa, dice sus pecados, el sacerdote le da la absolución. Juan Pablo se pone de pie, lo abraza y le dice: gracias, hijo mío, por haberme confesado. Llama a la puerta y le dice al amigo: llévese. El hombre sale del apartamento del Papa y ha llorado lo que no había llorado en toda su vida, en toda su historia. Yo, en mi situación de miseria, he confesado a Juan Pablo II, al Papa. Esto lo transformó interiormente. Yo digo, es como la gracia de Dios actúa de forma extraordinaria. El hombre regresó a Nueva York. A los meses habló con el arzobispo y le dijo que le diera una oportunidad, que quería ser sacerdote. Nuevamente le dieron una parroquia, primero como vicario,
con los años párroco y fue un santo sacerdote, o es un santo sacerdote. Pero fíjense ustedes cómo la gracia de Dios llegó a este hombre. Juan Pablo II no le dio ningún otro consejo, solamente le dijo: confiesa. Por el hecho de haber confesado Juan Pablo II, de administrar el poder de las llaves, sintió una gracia especial, encontró razones para transformar su vida y poner en práctica la conversión. Dios nos da a nosotros muchos momentos de gracia. Puede ser una hora santa, puede ser la Eucaristía, puede ser una confesión, puede ser la peregrinación en un lugar. Hay que aprovechar esas visitas de Dios y responder. La conversión requiere del esfuerzo de nosotros, pero también de la gracia de Dios. Si Dios no hubiera tocado nuestro corazón, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Dios puso en nosotros el deseo de venir al retiro, de escuchar la palabra de Dios, de participar en la Eucaristía. Como también Dios pone en nosotros el deseo de reconciliarnos. Cuando la Virgen dice: decídanse por la santidad, ¿qué está diciendo María? Yo pienso que la Virgen no está esperando que ningún hijo suyo no vuelva a pecar más. Porque la Virgen sabe que no es posible. Yo pienso que decidirse por la santidad es decidirse por llevar una vida lo más pura, lo más transparente, pero también decidirse a trabajar en la transformación interior con la ayuda de Dios. Evitar seguramente el pecado, pero también cuando uno cae, buscar inmediatamente el sacramento de la reconciliación. La Santísima Virgen ha dicho: queridos hijos, no existe en la tierra una sola persona que no tenga necesidad de confesarse al menos una vez cada mes. Y cuando ustedes se confiesen, procuren que la confesión sea un nuevo impulso en su camino espiritual. La Virgen ha dicho en relación a la confesión: queridos hijos, no se preparen con 5 minutos antes. Prepárense durante todo el día para la confesión. Por eso la confesión en Medjugorje se hace a las 6 de la tarde. Si ustedes ven el programa de oración que tiene el santuario, a diferencia de Fátima o de Lourdes, que también hay unas orientaciones que la Virgen dio, por ejemplo en Lourdes, quiero que se venga aquí en procesión. En Fátima quiero que se rece aquí el rosario. Como son 30 años, en estos 30 años la Virgen ha dicho muchas cosas. El padre Slavko, ¿verdad? Y al principio el padre Yoso, trataron de organizar el santuario a partir de lo que la madre decía. Cuando la Virgen habló de esto, prepárense durante todo el día para la confesión, se acordó de que las confesiones serían en la tarde. ¿Por qué? La Virgen dijo que no nos preparemos con 5 minutos antes, porque la madre sabe que una persona puede ir al sacramento de la reconciliación sin haberse preparado debidamente, por un impulso. Entonces voy y me confieso para aprovechar que el sacerdote está confesando, porque me acuerdo en este momento que dije una palabra descompuesta a mi marido que me enojé. Sí, pero a lo mejor detrás de esto hay otras cosas peores, con las que más ofendiste a Dios, y como no tienes la oportunidad de meditar, no las dices, y entonces recibes la comunión sacrílegamente. Ahora, dice la Virgen: prepárense durante todo el día. O sea que la Virgen invita a un examen de conciencia que puede durar 12 horas, 10 horas. Claro, cuando uno toma esto en serio, uno va a descubrir algo muy importante, que muchas veces el ser humano no lo considera, ¿no? O el cristiano.
que mi principal enemigo, en la persona que a mí más me ha hecho infeliz o que más me ha herido, he sido yo mismo. No un padre, no una madre, no mi esposo, mi esposa, he sido yo. Y nosotros vivimos este drama interior en el corazón y hacemos o decimos lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. No entiendo lo que pasa en mí. Y Pablo a veces quería justificarse, inclusive llegó a escribir: cuando yo peco no soy yo el que peca, sino el pecado que habita en mí. Qué gracioso, ¿no? Todos estamos en un camino de conversión, pero también tenemos un medio extraordinario para convertirnos, para tomar en serio el llamado a la santidad que María nos da, la confesión sacramental. Cuando vivía en Medjugorje me llamó la atención, con esto voy concluyendo. Un día me fue a buscar una señora que tenía alojada en su pensión un autocar, unas 60 personas, todos protestantes. Y habían viajado, no sé si de Suiza o Alemania, hasta Medjugorje. ¿Por qué? Habían escuchado que la Virgen aparecía. Pero como eran protestantes, más bien de corte evangélico, dice que no iban a la iglesia porque se celebraba la Eucaristía, no iban al pómulo porque estaba una imagen de la Virgen, no iban al programa de oración, a la hora santa, porque estaba expuesto la Eucaristía, no rezaban el rosario porque eran protestantes. Entonces en la noche se hacían un culto allí con sus panderetas, sus guitarras, sus alabanzas. Entonces viene esta señora, el único lugar donde hicieron algo fue el Monte de la Cruz, porque decían que no había imágenes, estaba nada más la cruz del Señor, el discurso y esas imágenes para ellos no eran importantes. Entonces me fue a buscar esta señora y me dijo: padre, este autocar es todo protestante y entonces quieren un sacerdote para que lo confiese. Y yo le digo: mire, hay confesiones en el santuario y ahí es donde se debe confesar. Dice: el problema es que ellos no quieren ir allá porque son protestantes. Digo: pero ¿cómo yo voy a confesar protestante? Dice: pero padre, al menos escúchalos. Yo le digo: bueno, voy a escuchar. Y entonces viene la primera y me dice: hace 50 años, padre, yo abandoné la iglesia católica. Nunca más fui. Por muchas razones. He venido a este lugar, tenemos 4 días en este lugar, mañana nos marchamos, pero siento en mi corazón que no puedo irme de aquí hasta que yo no me confiese, diga mis pecados y el propósito que tengo de regresar a la iglesia católica. ¿Usted podría confesarme? Yo digo: bueno, con mucho gusto. Saca el rollo, ¿verdad? Luego viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y terminé yendo allá a ver quiénes eran los que estaban allí. Curiosamente, ¿verdad? Algunos fueron católicos de niño, otros habían sido siempre protestantes. Cuando pregunté qué los motivó en su corazón a buscar el sacramento de la reconciliación, dijeron: es que aquí Dios tocó nuestro corazón. Y el instrumento que utilizó, seguro, decían ellos, porque no tienen la experiencia mariana, ¿verdad?, indicadora, fue María. Ahora yo digo: sí, al menos ese día confesé 5 protestantes. Si 5 protestantes descubren el sacramento de la confesión y encuentran razones para confesarse con un sacerdote y limpiar su corazón y comenzar un proyecto de vida, ¿qué excusa podemos tener nosotros para decir: yo no necesito confesarme, yo me confieso directamente con Dios? ¿Por qué decirle mis pecados a un hombre igual que yo, que también es pecador? Cuando María dice: queridos hijos, en su último mensaje, y uno tiene que preguntarse:
Mi oración es para todos vosotros que buscan la gracia de la conversión. Llaman a la puerta de mi corazón, pero sin esperanza ni oración en el pecado y sin el sacramento de la reconciliación con Dios. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Si yo digo, bueno, yo me confieso cada mes, esto no va conmigo, o me confieso frecuentemente, esto no va conmigo. Pero yo puedo interpretar la palabra de la Virgen de otra manera. Sin esperanza en oración en el pecado y sin el debido sacramento de la reconciliación con Dios. No le estoy sacando el debido provecho al sacramento de la reconciliación como debo sacarlo. Cuando nosotros nos confesamos, vamos a un encuentro personal con Jesús. Como está Jesús presente en la Eucaristía, también está presente en el sacramento de la reconciliación. Es presencia real y verdadera. Quien a mí me perdona mis pecados es Jesús. Qué bendición tenemos nosotros los católicos que podemos acudir al sacramento de la reconciliación y tener la seguridad, la certeza de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Bueno, vamos a tener la adoración al Santísimo y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé la gracia de vivir en comunidad los mensajes de nuestra Madre y de tomar en serio el